la grabación. Ya. Método de mallas. Profe, si usted está viendo en YouTube, nada más lo estoy enseñando para que sepan comprobar. Ya les dije que no se puede hacer este método en esta materia. By the way. Pero igual, yo creo que es bueno enseñarles para que sepan que no es difícil. A ver, primero, seleccionar cuántas mallas tiene. Y vamos a nombrarlas malla 1 y malla 2. Cada malla va a tener su corriente. ¿Listo? Y lo vas a denominar corriente 1, corriente 2. Si tienes 3 mallas, corriente 3. Si tienes 4, 4. ¿Ya? También, aparte de, como decir, enumerar las corrientes y enumerar las mallas, tienes que darle la dirección a tu corriente en cada malla. Ahora, para usar esta fórmula acá, de una forma mecánica, siempre yo voy a recurrir a un solo giro, a un solo, como decir, dirección de la corriente. Este más está considerando que la corriente en la malla 1, la malla 1, está de una forma horaria, ¿ok? Y a su vez considera que la corriente en la malla número 2 es horaria también. Para utilizar esta fórmula en particular, haces ambas mallas que tengan corrientes en la misma dirección. Este va a ser I1 y este va a ser I2. Listo, ese es el primer paso por método de mallas. Ahora, la pregunta es, yo podía haber considerado, en vez de horario, antihorario. Simón, hubieras hecho, por ejemplo, vamos a poner así y así. ¿Ya? Hubieras considerado, esta es la primera malla, esta es la segunda malla, antihorario. También se puede acudir a lo que sería la fórmula. ¿Ya? Es lo mismo. Pero no puedes asumir dos direcciones diferentes, es decir, la malla 1 horario y la malla 2 antihorario. O al revés, no lo puedes, ¿ok? Para usar así, de forma mecánica, no más, horario y horario. O antihorario, antihorario, punto. Vamos a utilizar en el primer caso, o sea, horario, horario. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Simplemente, literalmente, es seguir la fórmula. La fórmula, primero, cuando usted hace un método por mallas, ustedes en realidad están haciendo Kirchhoff, ¿ok? Y por cada malla vamos a tener una ecuación. Entonces, vamos a poner malla 1, nos va a otorgar una ecuación, y la malla 2 nos va a otorgar otra ecuación. Ya, entonces, vamos a seguir la fórmula para completar la ecuación número 1. Nos dice, el número de fuentes, bueno, no el número, sino la sumatoria de fuentes que hay en la malla. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto. Primero, yo tengo que seleccionar cuál es mi malla, entonces voy a dibujarla, bueno, colorearla, la malla 1, con este color medio, no sé qué color sea. Aquí lo estoy pintando, esta es mi malla 1. Solo le voy a parar a la malla 1 bola. Bien, entonces, ¿cuántas fuentes hay en la malla? Es la pregunta. Yo tengo una fuente que vamos a decir que es 5 voltios, ¿ok? Ya, entonces yo tengo que poner aquí 5 voltios. Ya, ¿qué más? Yo veo otra fuente acá, no veo otra fuente acá, porque esta es una resistencia, más adelante ustedes ven inductores, ¿ya? Y no veo ninguna componente más que sea un voltaje dado por una fuente en la malla 1. Entonces, ahí se muere. Si ustedes hubieran tenido, por ejemplo, así, otra fuente, 3 voltios, donde aquí tenga el positivo y el negativo, ya, bacán, lo sumas, o sea, tiene 5 voltios más 3 voltios, ¿ok? Estos son unidades nomás, es unidad, es 5 más 3. Igual, ya no tengo más fuentes en la malla 1. Ahora, tienes que poner la corriente de tu malla. ¿Cuál es la corriente de tu malla? Es I1, ¿verdad? Es I1. Entonces, voy a poner I1 acá, I1. Multiplicado por las impedancias, esto en realidad es resistencias,
Ustedes lo van a poner como resistencias. Ya, entonces vamos a sumar cuántas resistencias hay en nuestra malla 1. Tengo una resistencia R1, entonces va a poner R1 más, supongamos, vamos a suponer que aquí tenemos una resistencia R2, entonces la vamos a sumar. Ya, ¿hay más resistencias en la malla 1? No, entonces ahí paramos. Menos, aquí voy a borrar esto, la I vecina. Entonces, ¿cuál es la corriente vecina de la malla 1? Es la corriente 2. Entonces, menos I2 multiplicado por las impedancias vecinas. En realidad, esto sería resistencia vecinas. Resistencias vecinas es que comparte, o resistencias compartidas, vamos a poner compartidas con la otra malla. Con la otra malla. En este caso, ¿cuántas resistencias comparten malla 1 y malla 2? Solo R2. Ya, R1 no está en la malla 2, ¿verdad? Pero R2 sí está en la malla 1 y en la malla 2. Entonces nomás sería R2. Al final tendríamos 8 voltaje es igual a I1 por R1 más R2 menos I2 por R2. Ya, esta es la primera ecuación, ecuación A. Ecuación B, dado por la malla número 2. Entonces, vamos a repasar lo mismo. Ahorita vamos bueno, voy a borrar esto un ratito. Vamos a hacerlo lo mismo. A ver, aquí tenemos 5 voltios, aquí teníamos más o menos 3 voltios. ¿Qué pasaría, ojo, si la batería no estuviesen, como decir, colocados con la misma posición o la misma polaridad? Ya, lo que pasaría es que se resta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si yo en vez de colocar, si se dan cuenta, a ver, la corriente va así, ¿verdad? Yo elegí que la corriente I1 iba así. Entonces, esto es positivo, 5 voltios, porque la batería me está, como decir, favoreciendo a la corriente 1. I1, ¿ok? Me está favoreciendo. Porque el positivo lo tiene, bueno, en realidad, porque el menos al positivo me otorga la dirección de la corriente I1. Entonces me otorga una dirección favorable a mi corriente asumida. Por lo tanto, se pone positivo. Por eso se pone positivo. En cambio, ¿por qué se pone positivo el más 3 voltios? Porque la batería también me está favoreciendo a la corriente asumida I1. ¿Por qué? Porque de menos a más va la dirección de, como decir, de la corriente que produciría la batería. Entonces, eso me favorece a I1, por lo tanto es más 3. Y por eso aquí tengo más 8. ¿Qué pasaría si yo la batería lo tuviese del otro lado? Es decir, menos más, 3 voltios. Entonces, esta configuración hace que la batería me produzca una mini corriente, ¿ya? O trate o tenga la tendencia de producir una corriente hacia la derecha. Y hacia la derecha lo que está haciendo es no favoreciendo a la corriente I1, que es la sumida. Si te das cuenta que aquí está chocándose con esta flecha que está yendo a la izquierda. Entonces, en vez de más 3, sería poner un menos 3. ¿Ya? Y eso cambiaría. ¿Ok? Entonces, así se forman las ecuaciones. Vamos a hacer rapidito la malla 2 y van a ver que un sistema de ecuaciones de 2 incógnitas y ya está. A ver, vamos a borrar a la batería, yo ya la sumí al otro lado, entonces vamos a ponerle más o menos 3 voltios, bien. Ahora, I2, vamos a decir que aquí tenemos una resistencia R3, ya, y vamos a ponerle, cambiarle R4, y aquí acuérdense que aquí había R2, ¿no? Entonces, vamos a seguir otra vez la fórmula, sería sumatoria de fuentes. Vemos, ¿cuántas fuentes ustedes ven en la malla 2? La malla 2 sería todo este lazo, ¿verdad? Todo este lazo es la malla 2. Ya, yo estoy viendo que no hay fuente, sino solo hay resistencia. Por lo tanto, 0, porque no hay fuentes. ¿Cuál es la corriente de la malla que estoy haciendo? Es la I2. Entonces voy a poner I2 por las resistencias en la malla.
¿Cuántas resistencias tenemos? R4, R3 y R2. Entonces va a sumar R2 más R3 más R4. Menos la corriente vecina. ¿Cuántas corrientes vecinas tenemos? Tenemos I1. ¿Ok? Entonces sería menos I1 multiplicado por las resistencias compartidas con la malla. ¿Qué resistencias comparten la malla 2 y 1? Solo la resistencia R2. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Ya? Y con esto yo resuelvo y doy con I1, I2. Ya, por ejemplo, imagínate que I1 te salga menos 1.5 amperios y I2 te salga más 2 amperios. Vamos a suponer que te sale eso. Entonces, vamos a borrar un ratito. Acá está. Ya, a ver. Nosotros asumimos que esto era una resistencia. Era R, creo que dije R4. No, aquí este era R4. R4, R3 y aquí era R2. Ya. Supongamos que resolviendo esta nota nos da que I1 es menos 1.5 amperios. Entonces quiere decir que nosotros asumimos mal. Si no, el I1 no va de forma horaria, sino va de forma antihoraria. Esta asunción, o sea, da igual que si estuvo mal, porque al momento de hacer las ecuaciones, nos corregimos. ¿Okay? Entonces no hay problema. ¿Qué más? Ya. Entonces, I1 pasa por aquí, ¿verdad? Bueno, en realidad sería, a ver, si da menos 1.5, entonces está mal asumido y sería que I1 pasa por aquí en realidad. Pasa por aquí. Aquí voy a borrar esta flechita. Entonces I1 pasa por abajo, pasa por aquí también. ¿Ya? Y pasa por aquí arriba. ¿Ok? Entonces, ahí está I1. I2, supongamos que te sale positivo. Entonces, lo que quiere decir que asumimos de manera correcta. I2 pasa por aquí, pasa por aquí. Y pasa por acá. Ya, ahora, si te das cuenta, la corriente vecina tiene una corriente I1 y tiene una corriente I2, ¿ya? Pero una resistencia tiene una corriente total que pasa a través de ella. Entonces, lo que se hace acá es, depende, ¿no? Si, como está yendo en la misma dirección, arriba, hacia arriba, ¿verdad? Entonces se va a sumar las magnitudes. I1, ¿cuánto vale en magnitud? 1.5. I2, ¿cuánto vale en magnitud? 2. Entonces, en realidad, la corriente que siente este man es 3.5 amperios. Ya, y así se resuelve prácticamente los circuitos. De una forma más sencilla, nada más aplicamos esta fórmula y ya está. Vamos a hacerlo, vamos a probar a ver si funciona en el circuito de ayer, ¿ya? Para que ustedes tengan un poco más de confianza y no vayan a hacer por este método. Repito, les van a poner 0 si lo hacen por este método. Tienen que hacerlo como yo les enseñé ayer, pero les enseño ahorita para que si en algún momento ustedes tienen duda, no sé, una tarea, una lección, post-lección, ¿no? O incluso una lección, los puedes resolver ahí mismo, porque es más fácil. Entonces vamos a aplicar el método de mallas, a ver si nos sale igual que ayer. Ya, vamos a borrar, perdón, a copiar la fórmula. Ya, a ver. Aquí teníamos, aquí. Bueno, esta es la resolución de ayer. Nos salió que es 2.4. Ahora vamos a hacerlo acá de otra forma. Ya bien, primer paso. Saber cuántas mallas tengo. En este caso, solo hay 2 mallas. No hay problema. Segundo paso. A cada malla le
pongo una corriente y la nombro, la defino, y defino su dirección. Para usar esta fórmula o sea, en específico, hay que asumir en todas las mallas la misma dirección de la corriente. Entonces yo voy a asumir, bueno, esta dirección, ¿ya? Y 1. Y bueno, si ya definí de forma horaria, tengo que quedarme de forma horaria a la segunda. Y si ustedes tuvieran una tercera malla, tienen que definir también de forma horaria. ¿Ok? Ya, pero bueno, ahorita nomás tenemos 2. Bien, y 2. ¿Y qué más? Nada más. De hecho, solo es eso. Y aplicamos de una vez la fórmula que me da la malla 1. A ver, sumatoria de fuentes. Vamos a ver cuántas fuentes tenemos. Acuérdense, la fuente que me favorece a la corriente asumida va como positiva y la fuente que no me favorece a la asumida va como negativa. Entonces, a ver, vamos a poner acá. Esta fuente de 2 voltios me favorece en la dirección asumida. A ver, esto está horario, es decir, va así, ¿no? Y sí me favorece. ¿Por qué? Porque la batería siempre intenta o tiende a hacer una corriente de su terminal positivo al terminal, perdón, negativo al positivo. Entonces sí me favorece. Por lo tanto, le voy a poner más 2 voltios. Otra batería, aparte de las de 2 voltios, está en la malla 1. Ya, ahora ustedes participan. ¿Qué me dicen? ¿Hay otra batería en la malla número 1? Aparte de esos 2 voltios. La de 4. Los 4 voltios. La de 4 voltios. Ahora, la de 4 voltios me está favoreciendo a la corriente que yo asumí 1 o no me está favoreciendo. Está en contra. Está en contra. Entonces, como está en contra, ¿y cómo yo sé que está en contra? Porque las baterías siempre tienden a hacer que tu corriente vaya del menos al más. ¿Ok? Entonces, esta batería está haciendo, sí, tiene una tendencia a que la corriente vaya de su menos a más. Y está chocando con I1. Por lo tanto, es menos 4 voltios. Ya, igual. Ahora, muy mecánico. La corriente de la malla, I1. ¿Cuántas? Bueno, aquí sería resistencias. De la malla 1 están, a ver, yo cuento un ohmio, 4 ohmios y un ohmio. ¿Cuánto sería? 6, ¿verdad? 6 en total. Menos, ¿cuál es la corriente vecina? La corriente vecina es I2, ¿verdad? Entonces le pongo I2. Multiplicado por las resistencias vecinas, es decir, la resistencia compartida entre la malla 1 y la malla 2. A ver, ¿cuántas resistencias hay en esta rama que es la que está compartiendo I2 con I1? ¿Cuántas resistencias hay? Solo una. 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 Y sería 4 ohmios, entonces vamos a poner 4. Ya, si se dan cuenta que la ecuación número A es muy fácil de hacer, es muy mecánico. Malla 2, vamos a poner la malla 2. Hacemos lo mismo. Voy a un poquito borrar esto para no estar rayando. Ya, bueno, sin querer, borré acá. I2. Bien. Entonces la corriente vecina la asumí de forma horaria porque tengo que asumir las dos o todas las corrientes de una sola dirección para aplicar esta nota. Si alguien quiere asumir de otra forma, en realidad, como no vamos a, a utilizar este método, porque no pueden, está vetado, no les voy a enseñar ya de otra forma. Esta es la forma mecánica, la más fácil, no más es para comprobar. Pero lo único que cambiaría es este menos. Ya hay que como pensar un poco más. Pero nada. Eso sí, ustedes aplican este método seguido. A ver, ahora, ¿cuántas fuentes hay en la malla 2? Yo veo una fuente y 2 fuentes. A ver, entonces, veo, en esta fuente tiene una tendencia a hacerme la corriente hacia arriba. Entonces se está chocando con I2. Sería menos 2 voltios entonces. Ahora, acá, esta fuente de acá me tiende a ir hacia arriba, de menos a más. Entonces esto va a favor de I2. Sería más 4 voltios. Igual. ¿Cuál es la corriente de la malla? Es I2. ¿Cuántas resistencias hay en la malla? Una,
2, 3. Sumado da, bueno, 1 más 4 más 1, 6. Menos la resistencia vecina. ¿Cuál es la resistencia vecina? Es I1. Por ¿cuántas resistencias? Bueno, las resistencias compartidas con la malla vecina. Es 4 ohmios. Entonces, así de fácil tenemos la ecuación número B. Vamos a poner A y B de una forma más chévere. A ver, tenemos 6i1 menos 4i2. Esto es igual a menos 2. Y aquí tenemos menos 4i1 más 6i2. Esto es igual a más 2. Bien. Entonces vamos a resolver esta pequeña ecuación. Voy a multiplicar por 3 quizás. Por 3. Menos 12 y por 2. Ahí está. Sumamos, a ver, sería menos 6. Menos 6 más 4 me quedaría menos 2. Esto se va, me quedaría 18 y 1 menos 8 me quedaría 10, ¿verdad? 10 y 1. Entonces, I1 equivale a menos 0.2 amperios. Ya, entonces, I2, esto tiene consecuencia que I2 sea igual a, vamos a despejar de la primera ecuación, de la ecuación A, me queda que I2, me quedaría 6i1 más 2 sobre 4. Ya, y vamos a reemplazar. Me quedaría menos 1.2 más 2 sobre 4. A ver, I1 vale 0.2 y menos 1.2 más 2 sobre 4. ¿Están escuchando el reggaetón por acá? Ya, 0.8. 0.8 sobre 4, ¿cuánto es? 0.8 sobre 4. 0.2. Ya, y este queda 0.2 positivo, ¿verdad? Exacto. Bien, entonces tenemos I1 y I2. Listo. Ahora, tienen que tener cuidado, como les enseñé anteriormente. Vamos a repasar. A ver, nosotros no sabemos cuánto vale en realidad el voltaje. ¿Ya? Solo yo les puse la respuesta. Ah, fuck, me sale ese mensaje de miércoles. Entonces, primero, nos equivocamos en la dirección de I1. ¿Sí o qué? Porque nos sale I1 negativo, me sale menos 0.2. Y no pasa nada. Entonces, en realidad, I1 no va de forma horaria, sino de forma antihoraria. Es decir, va, I1 pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, I1 pasa por aquí, I1 pasa por aquí, I1. Ya, no nos equivocamos en la dirección de I2, es decir, I2 sí va de forma horaria, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí I2, pasa por aquí I2 y pasa por acá I2. Ya, entonces, ¿cuál es la corriente total que pasa por esta resistencia? Es la suma, ¿por qué? Porque van en la misma dirección I1 y I2. Entonces la corriente que siente la corriente que siente 4 ohmios equivale a la suma de I1 y 2, que sería 0.4 amperios. Entonces, teniendo la corriente, yo aplico ley de Ohm. Ley de Ohm me dice lo siguiente, que el voltaje, o la diferencia de voltaje, es I por R. Si yo quiero averiguar la diferencia de voltaje en esos 4 ohmios, me va a salir 0.4 por 4, es decir, 1.6. ¿Ya? 1.6 voltios. Entonces, lo que quiere decir, y ya de una vez voy a poner la respuesta, quiere decir que primero, este man siente una corriente de 0.4 amperios.
Entonces, y este man está consumiendo una caída de potencial de 1.6. Es decir, que aquí, en esta caída, va a tener una diferencia de 1.6. O en otras palabras, que el voltaje aquí, perdón, el potencial aquí, menos el potencial A, tiene que dar 1.6. El potencial en el extremo positivo menos el potencial en A tiene que dar 1.6. Como yo sé que el extremo positivo es 4 voltios, ¿por qué yo sé eso? Porque la batería me está indicando, ¿verdad? La batería me indica que tiene una diferencia de 4 voltios, y si B es 0 voltios, o sea, 0 de voltaje, perdón, entonces acá debe ser 4 para compensar y para hacer bien, ¿no? Y por eso tenemos que, despejando, nos queda 4 menos 1.6, 2.4. Ya. Y eso sería todo. Si te das cuenta, la resolución es todo esto. ¿Ya? Es súper pequeño comparado con la resolución de ayer, que es un poco más grande, ¿ya? Y es un poco más tedioso, ¿ok? Porque, por ejemplo, acá tenemos más de 2 corrientes. Tenemos la corriente I1, tenemos la corriente I3 y la corriente I2. ¿Ya? Entonces ahí lo complica un poco y tenemos que aplicar ley de Kirchhoff, nodos y voltajes. O sea, tenemos que tener 3 ecuaciones. Malla 1, malla 2 y la ocasión de un nodos. ¿Ya? Pero bueno, ahí tienen dos formas de solucionar circuitos. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver hoy? ¿El método de mallas? ¿Sí o no? Si tú estabas para mí. En el chat dice, la corriente no puede ser negativa. Lo único que te refleja el número negativo es la dirección asumida, nada más. No hace otra cosa. Bien, voy a subir hoy día lo que sería la ayudantía de ayer. Por favor, véanla para saber cómo se hacen circuitos. De igual forma, hoy día vamos a hacer otro circuito, pero esta vez ya no es un circuito resistivo. Circuito resistivo se llama circuito que tiene batería y resistencias, nada más. ¿Qué pasa si te combinan batería, resistencia, capacitor? Que es lo que ustedes saben, ¿no? Hasta ahora. Entonces vamos a verlo. Solo que vamos a darnos unos minutos. Voy a regresar en 2 minutos, ¿ya? Y voy a aprovechar, porque se va a acabar ahorita los 40 minutos, y hacer una sesión nueva. Así que bueno, nada. Ya regreso, denme 2 minutos, y voy a abrir otra vez otra sesión. Nada. Eso, ya regreso un ratito. Les voy a pasar el link de otra ayudantía, ya, en WhatsApp. Ok, entonces, en T igual a 0, el capacitor se convierte en una línea, es decir, un conductor como si fuera un cable. Apenas tú conectas, cierras el circuito, el capacitor está invisible, como que literalmente fuese una sola línea. Así, como literalmente no hubiera capacitor. Eso es al inicio. Entonces, al inicio, el capacitor es un cable, se puede decir, sí, es un cable, o un corto, ya. Es un corto, vamos a ponerle un corto. Algunas veces han oído, bueno, hagamos un corto. Bueno, es que eso no se dice, ¿verdad? Usualmente en la vida general. Pero los eléctricos y esos manes hablan de siempre de cortos o cortocircuitos. Corto es cuando, por ejemplo, aquí tienes una configuración de batería y tienes que este cable está separado por la batería de este cable, ¿no? Un corto es conectar, puentear los dos cables. Al momento de que tú puenteas, ya estás realizando un corto. ¿Qué es un corto o qué básicamente quiere decir? Lo que quiere decir es que el potencial, a ver, acuérdense de los nodos, ¿verdad? Yo les decía, pinten los nodos. A ver, antes de hacer el corto, vamos a ver los nodos.
voy a poner, este es un nodo color rojo, ¿verdad? Vamos a poner, y este es otro nodo color naranja. Entonces, como son distintos nodos, porque son cables distintos, ya que están interrumpidos por componentes, los potenciales son diferentes. Pero, ¿qué pasa si tú, siendo travieso, haces esto? Coges un cable y dices, mira, ¿qué pasa si yo hago esto? Esto es realizar un corto. Lo que estás haciendo es que el nodo A ahora forme parte del naranja. Lo que está sucediendo es que todo esto sea ahora solo ¿cómo se llama? Un solo potencial. ¿Y qué pasa si esto fuese un solo potencial? La diferencia de potencial que me debería entregar la batería es 5 voltios. Pero si yo lo corto, estoy diciendo que esa diferencia ya no va a haber 5 voltios, sino va a haber 0. Entonces eso puede ocasionar bueno, se podría decir quemaduras en el sentido de que se puede dañar los cables y toda la vaina. Entonces eso es muy malo. O sea, realizar cortos hay que saberlos hacer. ¿Ya? Porque si haces esto, por ejemplo, que la batería tiene en sus extremos 5 voltios y tú los obligas a que sean una diferencia de 0, podría ser algo malo, perjudicial. ¿Ok? Puede haber un accidente. Entonces, eso es un corto. Nada más, puentear dos potenciales diferentes, hacerlos uno solo, que no haya diferencia. Y podría ocasionar algún daño en el circuito. Bien, bueno, pero ese no iba al tema, sino el tema era de cómo es el comportamiento de un capacitor. Entonces, bien, el capacitor en T igual a 0 se comporta como un corto o como un cable conductor. A ver, ahí está. No sé si estoy compartiendo. Sí. Bien. Ya. Y en t igual a infinito, o sea, en un t prolongado, un tiempo mayor, el capacitor se va a comportar como un switch abierto. El capacitor es un switch abierto. Un switch abierto. De hecho, ahora que me estoy dando cuenta, uno puede decir que en t igual a 0 es un switch cerrado. Y en un t igual a prolongado, infinito, el capacitor es un switch abierto. Es decir, que vamos a tener un switch abierto. Es decir, no pasa corriente. Así como literalmente fuese así. ¿Ok? Entonces, si esto es un switch abierto, ya la corriente no tiene un camino cerrado. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 0 en este circuito. ¿Listo? Gracias al capacitor. Ese es el comportamiento. Con esto que les acabo de dar, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ya sabemos cómo se comporta un circuito resistivo, y ahorita sabemos el comportamiento en dos etapas, ¿no? Inicial, en t igual a 0, y en t igual a infinito. Vamos a considerar que el circuito que tenemos acá, es decir, este, bien, me dice que la batería tiene una FEM o un voltaje de 60 voltios. Entonces, este man me está entregando 60 voltios en los terminales. Y tiene una resistencia interna despreciable. Esa resistencia interna, ya, a ver, si yo voy a ir acá, que creo que alguien lo envió. Profe, no sé si sea yo, pero no veo que esté relleno la pantalla, por si acaso. A ver, déjame ver. Ay, yo tampoco puedo ver. Hola, ya, ven o no ven. Ya, sí, profe, ahí sí se ve. Ya, ok. Entonces, como envió, bueno, Paula, la compañera Paula, un circuito donde las baterías en realidad tienen resistencias internas, ¿ok? ¿Qué es una resistencia? Una resistencia es una componente que me va a consumir una energía eléctrica, es decir, vamos a tener una caída de potencial. Siempre que en tu circuito tengas una caída de potencial, ya, es decir, tuviste 5 voltios en una rama y después tuviste 2 voltios, cayó 3 voltios. ¿Qué pasó con esos 3 voltios? Están siendo consumidos por el componente. Entonces, una batería, en realidad, entre comillas, no debería
consumir nada, sino debería entregar, ¿verdad? Una batería entrega, en este caso, 3 voltios, de 10 voltios, pero entrega al circuito. Sin embargo, en realidad las baterías reales tienen una pequeña resistencia que va a consumir algo de energía. Esa resistencia se llama interna. Una batería ideal, la resistencia se aproxima a cero. Se aproxima a cero. Entonces, en realidad, la batería, por ejemplo, imagínate que la batería 1 tiene una FEN de 60 voltios. Ya. Pero, aquí vamos a tener una caída porque está consumiendo, supongamos 1 voltio. Entonces, al final, la batería, en sus extremos, ya, porque todo esto es la batería, todo esto, me está entregando 59 voltios. ¿Ya? Eso es lo que pasa en la realidad. Estamos considerando el problema que la batería es igual a, tiene una resistencia, perdón, interna igual a 0, lo que significa que me está entregando todo, 60 voltios. R2 hace que es 2 ohmios, vamos a poner acá R2 igual a 2 ohmios. C1 va a ser igual a 3 microfaradios, C2 igual a 6 microfaradios. Punto. Después de que los capacitores hayan alcanzado sus cargas finales, es decir, después que los capacitores se hayan cargado completamente, de hecho acá vamos a poner que T igual infinito, en realidad es T igual tiempo necesario para cargarlos completos. Cargarlos completamente. Ya, en realidad eso hace referencia a T igual a infinito. Bien, me dice, después de que los capacitores hayan alcanzado sus cargas finales, la carga en C1 es Q1, 18 microcoulomb. Vamos a borrar acá. Ahora vamos a... Listo. Por lo tanto, la carga final de C1, de 1, va a ser igual a 18 microcoulombs. Pregunta A. ¿Cuál es la carga final en C2? Esa es la pregunta. Y B. ¿Cuál es la resistencia R1? Bien, ahora. ¿Qué va a suceder cuando recién conectas el circuito? Lo que sucede es lo siguiente. La batería te va a entregar una corriente. ¿Ya? ¿Verdad? Y 1. ¿Qué pasa con los capacitores en T igual a 0? Los capacitores funcionan como un corto o como un cable conductor o como un switch cerrado. Quiere decir, vamos a ponerlo con... Mira, voy a aplicar este hack. Es decir, que el capacitor 1 y 2 van a funcionar de esta forma. Ya, ahora, alguien que me diga lo siguiente. ¿Cuántos nodos ven en este nuevo circuito? En T igual a 0. ¿Cuántos nodos están viendo en el circuito? 3 nodos, 2 nodos, 1 nodo. ¿Cuántos son? 3. 3. Vamos a contarlos. A ver, vamos a ponerle un nodo. Ya no puedo seguir porque tengo una R1 y abajo tengo la batería. Entonces, el otro cable. Sigo el cable. Sigo el cable. Sigo el cable. Uy, perdón. Sigo el cable. Sigo el cable. Sigo el cable conductor. Sigo el cable conductor. No, nada me está interrumpiendo. Nada me está interrumpiendo. Aquí me interrumpe la batería. Aquí me interrumpe la resistencia. ¿Cuántos nodos al final? ¿Cuántos colores dibujé? 2. Alguien, bueno, pregunta. Una resistencia, cuando consume potencia, vamos a tener una diferencia de potencial, ¿verdad? Vamos a tener una caída de potencial. Sin embargo, ¿qué estoy haciendo cuando el capacitor inicia, o bueno, cuando esté igual a 0? Estoy haciendo que haya un corto, porque si te das cuenta, el terminal de arriba de la resistencia y el de abajo es lo mismo. Entonces, el potencial es el mismo y la diferencia de potencial aquí va a ser igual a 0.
Es decir, no va a consumir energía R2. ¿Listo? No va a consumir energía R2. Por lo tanto, como esto está puenteado, como si fuera un corto, R2 lo han puenteado, está en un corto, entonces esto simplemente se podría considerar como un cable. ¿Ya? Por lo tanto, al inicio lo que vamos a tener simplemente es I1. ¿Ya? I1 y nada más. ¿Ya? No va a haber nada más. Sí, eso se podría decir. En T igual a infinito. De hecho, no sé si al final también se escape algo de corriente acá y algo de corriente acá. ¿Ya? Pero bueno. Al final solo vamos a tener que la corriente pasa y no va a haber consumo de energía. Es decir, delta B es igual a 0. Solo vamos a tener dos nodos. Por lo tanto, si solo tenemos dos nodos, R1 me consume toda la batería. Es decir, aquí tendríamos que tener 60 voltios de diferencia. Eso pasa en T igual a 0. ¿Qué pasa en T igual a infinito? O una vez cargados los capacitores. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Esto es 60, ¿no? Voltios. T igual a infinito, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Ahora, el capacitor 1 se cargó completamente y va a ser un switch abierto. Vamos a poner un switch abierto. ¿Cómo se representa un switch abierto en electrónica? Así, ¿ok? Nada más. Es como literalmente, si lo quieres cerrar, le tienes que hacer un empujoncito, ¿no? Bien, entonces ya se cargó C1 y C2, entonces se abren. Por lo tanto, ¿cuántos nodos yo tengo? Entonces yo voy a dibujar, a ver, aquí tengo un nodo con azul, bueno, con celeste, voy a tener otro nodo. Ya, si te das cuenta que ya no puedo cruzar el aire, ¿verdad? Entonces, no puedo hacer ese chiste de cruzar los switches. Aquí sí tengo tres nodos. Por lo tanto, vamos a tener una diferencia de potencial en R2. Entonces, R2 sí consume energía. Y vamos a tener una corriente que va a ir por R1, R2, y así, ¿no? Va a esta dirección. Perdón. Es así como funcionan los circuitos cuando tienen capacitores. Una vez cargados los capacitores, ya funcionan como switches abiertos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la carga final en C2? Ya. Acuérdense, ¿cómo yo sé la carga de un capacitor? La carga de un capacitor es el voltaje del capacitor multiplicado por su capacitancia. Entonces, vamos a ver. El voltaje del capacitor 2, acuérdense que este es el capacitor 2, es la diferencia de potencial entre los dos puntos. Esa diferencia de potencial, ¿lo sabemos? No lo sé. Yo no lo sé. No sé si alguno lo sepa, ¿ya? Pero solo sé que este nodo y este nodo abajo tienen una diferencia de 60. Si yo coloco la tierra aquí, porque me da la gana, es decir, digo que es 0 voltios todo el azul, por ende, el verde tiene que ser 60 voltios para cumplir la relación de la batería. Yo nada más sé. No sé cuánto es el potencial de celeste, pero lo puedo averiguar. ¿Cómo lo puedo averiguar? Primero sacando I1. Entonces, ¿cómo yo saco I1? Pues sencillo. Primero, estos están en serie, si te das cuenta. R1 y R2 están en serie. Y me va a quedar una equivalencia. Vamos a tener la batería de 60 voltios, 60 voltios. La resistencia equivalente, que sería de R1 más R2. Y aquí tenemos I1. Aplicamos ley de Ohm. ¿Cómo es la ley de Ohm? Nos dice que I1, o la corriente, tiene que ser igual a la diferencia de voltaje sobre la resistencia, que en este caso es la suma. Bien, entonces vamos a ver cuánto es. Sería 60 sobre
Bueno, en este caso no hay R1, ¿ya? Pero, se lo puede averiguar de otra forma. Ya, a ver. Tenemos que saber la diferencia de potencial que tiene este capacitor. Y ahí yo me di cuenta que el capacitor 1 y el 2 están en paralelo. Entonces, si yo sé la diferencia de potencial del capacitor 1, yo sé la diferencia de potencial del capacitor 2. Ya, y pues lo puedo saber gracias a su carga final, ¿verdad? Yo sé, despejando esta fórmula, yo tengo que la diferencia potencial de un capacitor es igual a Q sobre C. ¿Tengo la carga final? Sí, es 18 microcoulombs. Y la capacitancia de C1 es 3 microfaradios. Micro con micro se van y me va a quedar 6 voltios. 6 voltios. Entonces aquí y acá hay 6 voltios. Por lo tanto, ¿cuál es la carga 2? Ya, a ver, aquí, vamos a dar este circuito en standby. Vamos a dejarlo más abajo. Una pregunta. ¿Y Dime. el diferencial de potencial en R2 sería el mismo, no? Del capacitor 1 y 2. ¿O no? Exacto. Ujú. Ahí. Ya, entonces tendríamos que... Hoy no. Que la carga 2 es igual a la diferencia potencial, 6 voltios, multiplicado por C2, que C2 vale 6. Entonces sería 6 por 6, 36 microcoulombs. Eso sería todo. Ya, ahora, B, ¿cuál es la resistencia R1? Ya, ahora, podemos hacer lo que estamos haciendo, y creo que sí nos va a funcionar. Ya, no va a funcionar, bien. Entonces, con lo que estamos analizando, yo ahora sé cuánto va a valer I1. ¿Por qué yo sé cuánto va a valer I1? Porque yo sé que aquí I1 pasa por esta corriente R2, y si yo aplico ley de Ohm para corriente de R2, perdón, yo tengo que I en la corriente que pasa por R2 tiene que ser igual a la diferencia de potencial en la corriente R2, perdón, en la resistencia R2 sobre la resistencia 2. Yo sé que esta diferencia potencial es la misma del capacitor, porque está en paralelo, ¿verdad? Está en paralelo. Sería 6 voltios sobre, ¿cuánto vale R2? Vale 2 ohmios. Entonces, ¿cuánto es la corriente? 3 amperios. Bien, 3 amperios. Entonces, yo tengo que aquí, este man es 3 amperios. Yo tengo la diferencia potencial, Simón, porque yo sé que es 60 voltios. Tengo R2, Simón, yo sé que es 2 ohmios. Y los despejo. Entonces al final me va a quedar... me va a quedar 3 sobre 60. R1 más R2 igual a 0. Y me va a quedar 3 sobre... creo que despejé mal. A ver, vamos a despejar bien. 3R1 más 3R2 es igual a 60 voltios. Ya, entonces R2 es igual a 60. Bueno, R1. R1 es igual a 60 menos 3 veces R2 sobre 3. Entonces R1 me queda como igual a 20 menos R2, 2. 18 ohmios. ¿Ok? Y así se resuelve un circuito con capacitor. Ustedes tienen que ir jugando, literalmente, o sea, con los circuitos. Lo que recomiendo es, vean cuántos nodos tienen, vean qué les piden, si pueden hacer resistencias equivalentes, háganlo. Ya, los capacitores, acuérdense, su comportamiento en T igual a final es un switch abierto, T igual a 0 es un switch cerrado.
Ahora, vamos a estudiar el capacitor, qué pasa entre ese tiempo que no está cargado y en ese tiempo que se carga. ¿Cuál es el comportamiento del capacitor? ¿Ya? Y eso está en el libro y se llama, creo que es comportamiento transitorio, si no me equivoco. Creo que lo estaba viendo acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, aquí están las reglas de Kirchhoff. Circuitos RC. Ya, bueno, así vamos a ver cómo es el comportamiento. Por ejemplo, acá es un comportamiento de descarga. ¿Qué pasa si tienes un capacitor cargado previamente y lo conectas a una resistencia? El capacitor, por tener esa carga, va a tratar de liberarlo. Entonces lo libera, teniendo una carga Q sub 0, pero a medida que lo libera, ¿qué va a pasar? Va a perder carga. ¿Ya? Y cuando ya tiene un tiempo donde ya la carga es igual a 0 prácticamente, entonces ya no hay corriente. ¿Okay? Prácticamente ya se descargó el capacitor completamente y la resistencia consumió esa energía en forma de calor. Usualmente las resistencias consumen en forma de calor. Vamos a averiguar con un ejercicio. En cambio acá estamos cargando, ¿verdad? Estamos cargando. Y aquí está la ecuación. Hay que resolver un poquito de integrales, creo. Y bueno, aquí esto sería prácticamente. Vamos a hacerlo con un ejercicio mejor. Pero aquí está la gráfica que nos debería quedar. La carga de un capacitor, primero, comienza en 0, porque no tiene ninguna carga, y va aumentando, 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 hasta que llega a un nivel donde ya completamente se cargó, y cuando completamente se carga, la corriente es igual a 0. De hecho, ustedes están viendo acá que la corriente primero comienza a su máximo nivel y luego va disminuyendo hasta ser 0. Es decir, un switch abierto. Déjame ver qué nomás ahí está en el libro. Conservación de la energía en la carga de un capacitor. Durante el proceso de carga fluye una carga total a través de la batería. Por lo tanto, la batería realiza un trabajo de C al cuadrado. Ah, ok, miren. Esto no va a servir para este ejercicio, el primero. Acá. De hecho, aquí te preguntan, te hacen un circuito RC con batería, es decir, una carga de un capacitor o condensador, y te preguntan, ¿la energía suministrada es un medio de C y F al cuadrado? Y están viendo que no es así, ¿verdad? La batería realiza un trabajo de, no un medio, sino de C, batería, bueno, F al cuadrado, ¿ya? Entonces esto sería falsa, por ejemplo. B, la energía disipada en la resistencia es un medio de C y al cuadrado, y esta creo que sí es verdadera. La energía se disipa en la resistencia a ritmo constante, esto no, esto es falso. Ya, la carga total que fluye a través de la resistencia, ¿es esto? No. Fluye una carga de, creo que me está indicando acá, ajá, de EC. Bien, entonces vamos a hacer el último ejercicio y ahí nos vamos. Vamos a hacer este difícil, ¿ok? Sí, igual se acaba el tiempo, lo que voy a hacer es terminar de hacer el ejercicio y les mando el PDF. Sí, porque me da pereza otra vez hacer un Zoom. Imagino ustedes también. Y les paso el PDF y la abrazo. Avancemos. Tenemos este circuito, tenemos un interruptor S, es decir, un switch, y me dice que estuvo bastante tiempo abierto. ¿Ya? Y en un instante t igual a 0, es decir, a partir de nuestro análisis, se va a cerrar. A. ¿Cuál es la intensidad inicial de la corriente inicial? ¿Cuánto es la corriente inicial I sub 0 suministrada por la batería inmediatamente después de haber cerrado el interruptor S? Entonces, acuérdense, si tenemos un capacitor en t igual a 0, es como que si lo borramos, literalmente vamos a borrarlo,
y hacemos un corto. Ya, hacemos un corto. Entonces, al momento de hacer un corto, yo estoy haciendo que el potencial de arriba y el potencial de abajo sean lo mismo. Por lo tanto, esta resistencia no consume energía porque la diferencia de potencial debe ser cero, gracias al corto. Por lo tanto, esto estuviera así, como si fuese un cable, simple cable, y estuviésemos nada más la batería y la resistencia de 1.20 megaohmios. Por lo tanto, haciendo ley de Ohm, nos sale que la corriente inicial debería ser 50 voltios sobre 1.2 por 10 a la 6 ohmios. Ya, es una corriente bastante pequeña. Sería 1 sobre 2000, bueno, 24.000 amperios. Bien, y hacemos el literal número 1. B. Y transcurrido mucho tiempo desde el cierre de S. Entonces, nos están preguntando de qué pasa cuando ya el capacitor se carga y bla, bla, bla. Sabemos que el comportamiento ya no va a ser el de un corto, ya no va a ser así, sino, primero, esto está cerrado el switch, y esto ahora funciona como otro switch abierto. Así que vamos a tener un switch abierto. Cuando se tiene un switch abierto, aquí no va a pasar corriente, porque no tiene camino, solamente la corriente va a ser así. ¿Ok? Va a pasar nada más por esa rama. Entonces, B, ¿cuál es la corriente final? La corriente final es, si aplicamos otra vez ley de Ohm, haciendo resistencia equivalente, porque esto está en serie, vamos a tener 50 sobre 1.2 por 10 a la 6 más 0.6. O sea, sería igual a... Es decir, sería 1.2 por 10 a la 6 más 0.6 por 10 a la 6. Y esto nos da 1 sobre 36.000. Bien, es más chiquito. C. ¿Qué pasa si el interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo? Es decir, hasta que el capacitor se cargue y luego se va a abrir. Determinar la variación de intensidad de la corriente a través de la resistencia 600 kiloohmios en función del tiempo. Ok, ¿qué pasa si abrimos ahora S? Vamos a ver. Si yo abro S y este man ya se cargó, es decir, está cargado, y S está abierto, entonces lo que va a tratar de hacer el capacitor es descargarse, ¿ya? Porque es como que ya acumuló energía y como ya no pasa corriente gracias a la FEM, gracias a que esta vaina está abierto, lo que va a suceder es que estas cargas que va a tener va a fluir. Ya, va a fluir. Y entonces vamos a tener una corriente. Vamos a tener una corriente. Y luego, esa corriente, ojo, esa corriente va a ser una inicial y luego tenemos que la corriente es cero. ¿Por qué? Porque ya una vez descargado el capacitor, ya no hay cargas que transitar. ¿Sí? Transitar, perdón. Esta resistencia no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque esta nota está en el aire. Entonces la resistencia no puede ir a un camino que esté cortado. Ya, la resistencia no hay un camino que esté cortado. ¿Listo? Entonces esto es como si estuviese en el aire. En realidad tendríamos un capacitor y una resistencia. Ya, similar a lo que tenemos en el libro. Ya mismo creo que se va a cortar, pero bueno. Vamos a terminar esto y les voy a subir. A ver, ¿qué teníamos acá? Una descarga, ¿no? Ya, literalmente es esto. Eso es lo que tenemos. Ya, vamos a resolverlo. Para eso, primero, esto está en paralelo, ¿verdad? Entonces, los voltajes del capacitor tienen que ser igual al voltaje de
la resistencia. Ya, eso es lo, como decir, lo primordial. De hecho, déjame ver algo. Sí, está bien. ¿Cuál es el voltaje del capacitor? Es igual a Q. Déjame ver. Voltaje está abajo. Ajá, es Q sobre C. ¿Y cuál es el voltaje de una resistencia por ley de Ohm? Es igual a I sobre R. Pero en realidad la I es dQ sobre dt. Entonces vamos a tener Q sobre C es igual a dQ sobre dt, 1 sobre R. Ya, vamos a pasar R sobre C, dt, tiene que ser igual a dQ sobre Q. Integramos, desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, desde la carga inicial hasta una carga final, que tiene que ser igual a 0, porque se va a descargar. Me va a salir R sobre C, tiempo es igual al logaritmo natural de Q final sobre Q inicial. Ya, y aplicamos Euler, R sobre C, T es igual a Q final sobre Q inicial. Y tenemos que Q final tiene que ser igual a Q inicial, Euler a R sobre T. Aquí me estoy comiendo un menos. Ya, aquí me estoy comiendo un menos. Déjame ver en el libro cómo... Ah, ok, listo. En realidad están poniendo el menos. Ya, déjame ver. Dice, si tomamos como positiva la corriente en el sentido de la... Ok, la intensidad de corriente es igual a la disminución de esta carga por unidad de tiempo. Ok, como la carga disminuye, la corriente es menos. Ya tiene sentido. Entonces, por eso aquí nos comimos este menos. Tenemos que agregarle. Ya, y aquí sí nos queda como el libro. Ok, esto sería la carga final. La pregunta es, creo que, determina la variación de la intensidad de corriente. Entonces, ¿cómo averiguamos corriente? Derivamos, porque sabemos que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Entonces vamos a derivar esta nota. Ya, aquí vamos a poner Q normal. Q normal, Q normal y Q normal. Listo, entonces vamos a derivar dQ sobre dt. Tiene que ser igual a Q sub 0 menos R sobre C Euler a la menos RCT. ¿Ya? Y esto es igual a la corriente. Eso sería prácticamente el ejercicio. A ver, déjame ver cuánto le sale acá. Creo que también hicieron lo mismo. Ya. Sí, le sale igual. Ya. Ahora, lo que estoy viendo es que esta R me está saliendo